A la Catalana, el podcast de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es A la Catalana, el podcast oficial de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica. Antes de dar paso a nuestro invitado de hoy, Ramón Sanmartí, director de Prodeca, escuchamos y damos la bienvenida al delegado de la Generalitat de México y Centroamérica, Lleí Davant. ¿Cómo estás, Lleí? Bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos desde México, muy contentos de poder hablar hoy de la gastronomía y los productos agroalimentarios catalanes. Siempre cuando hablamos de una cultura, hablamos de un país, hablamos de su gente, de su territorio, sus vistas, su arquitectura y también de su gastronomía. ¿Qué mejor que descubrir un país con una gastronomía, con productos de calidad, productos gourmet? Y sin duda de esto en Cataluña sabemos un poquito. En los últimos años, desde la delegación hemos estado viendo cómo podemos internalizar estos productos agroalimentarios, poderlos llevar al público mexicano y centroamericano. Y es que la verdad está teniendo muchísimo éxito. Al principio la gente desconoce de dónde vienen, pero cuando poco a poco vamos viendo y van identificando que vienen de Cataluña, los van buscando y nos preguntan dónde están, aquí o allá. Y es por eso que estamos muy contentos de poder hoy hablar con Ramón, el director de Prodeca, porque con ellos hemos hecho una alianza desde el Departamento de Exteriors de Generalitat de Cataluña, juntamente con Prodeca, para poder dar énfasis y dar más fortaleza al agroalimentario catalán y a toda la gastronomía, porque creemos que es una punta de lanza para que conozcan Cataluña y el mundo. Desde luego. Oye, menudo encuentro de gastronomías, la gastronomía mexicana con la gastronomía catalana, desde luego va a dar que hablar, ¿eh? Como veis, hoy toca hablar de gastronomía, ¿eh? Y sin duda estamos todos de acuerdo que quien nos ha visitado alguna vez aquí en Cataluña vuelve satisfecho por muchísimas cosas, pero sobre todo por un gran distintivo de la cultura de un país como es su gastronomía. Como decíamos, hoy tenemos un buen ejemplo de lo que es nuestra gastronomía, de lo que es nuestro producto, y por eso hemos invitado a Ramón Sanmartí. Ramón, como decíamos antes de empezar, y un poco para sentar las bases, defínenos, para quien no conozca, qué es Prodeca y cuál es su cometido. Prodeca es un organismo, una empresa pública del Gobierno de Cataluña. Dependemos de lo que llamamos la Consellería, el Ministerio del Gobierno de Cataluña de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, que nos dedicamos, lo resumimos en un lema muy breve pero muy fuerte. Ayudamos a las empresas del sector agroalimentario catalán a vender más y sobre todo mejor, que no es lo mismo. Es decir, añadir valor, contribuir a añadir valor a sus productos. Y con esa finalidad, con esa misión, acompañamos las empresas del sector a participar en ferias internacionales, Anuga, Sial, Gold Food, ProWine, Biofac, etcétera, etcétera. Las principales ferias internacionales del sector agroalimentario en el mundo. Las empresas catalanas exportan muchísimo y hablaremos de ello, están presentes en todo el mundo, pues en esas ferias las acompañamos, contratamos un espacio, etcétera, y donde con la imagen de Cataluña están todas agrupadas y participan conjuntamente. Organizamos lo que llamamos eventos B2B, poner en contacto las empresas catalanas, supongo que también hablaremos de ello, con compradores, distribuidores, importadores internacionales. Todo eso también a veces en clave local, es decir, nuestra misión es principalmente la exportación, pero también trabajamos en el mercado local, porque dicen que la mejor manera de comunicar al mundo la calidad de tus productos es que uno mismo los conozca, los crea, los ame, y por tanto también ese componente también del ámbito local. Organizamos prospecciones, hacemos promociones bajo la marca Cataluña, donde la comida es cultura, que lleva implícito muchas cosas: la cultura de saber producir, de saber comercializar, de saber cocinar y de disfrutar alrededor de la comida, y ahora últimamente añadimos y de saber digerir.
de comer alrededor de una mesa, pero Sí, con calma, hablar y digerir tranquilamente. Es desde todo luego. ese patrimonio. Y luego hacemos también una parte de formación, tenemos el área de formación y estrategia, concursos con el helpdesk específico para las empresas, etcétera. Llevamos el ámbito de comunicación, páginas web, newsletters, para comunicarnos y crear ese ecosistema alrededor de nuestro sector agroalimentario y la gastronomía. Me quedo con el detalle de la sobremesa, de la sobretaula, como lo decimos en Cataluña, esencial, sin duda, ¿verdad, Yair? Sí, totalmente. Justo en el tema de sobremesa, en Latinoamérica es muy habitual, ¿no? Esto, sentarnos y la cultura un poco es alrededor de una mesa, ¿no? Al sentarnos, comer, disfrutar la comida. Las comidas en Latinoamérica son comidas muy elaboradas, de larga elaboración, preparaciones que ya lleva el encuentro familiar, el encuentro de las personas desde el momento que se está produciendo esa comida, se está elaborando, ¿no? Y eso también es muy interesante cuando pueden conocer los productos, porque la gente los va probando. Es muy típico ir probando los productos en crudo, los productos antes de mezclarlos, y eso cuando les damos de conocer diferentes productos catalanes. Por ejemplo, ahora hemos empezado mucho con el tema de el vermut, ¿no? Y todo lo que conlleva la cultura del vermut. La gente, bueno, está fascinada de conocer, ¿no? Eso de que hay una bebida específica para pues poder platicar antes de ir a comer, de poder pues probar unas papitas, productos enlatados. En Cataluña hay muchísimos productos enlatados y que justamente están teniendo mucho éxito, ¿no? Sobre todo muchos provenientes del mar, y eso nos está ayudando mucho a que la gente nos conozca, y justamente con eso es donde estamos haciendo estas alianzas con Prodeca desde la delegación, y pues sobre todo para posicionar el sector que en Cataluña es un sector desconocido, pero que está muy vivo, ¿no, Ramón? Cuéntanos un poco cómo está el sector agroalimentario en Cataluña. Lo voy a contar, pero permita antes un apunte. Relacionado con todo el mundo de la gastronomía, del comer, lo que comentamos, cada vez hay más expertos que lo relacionan también con el índice de salud. De hecho, la esperanza de vida en España es la segunda más alta del mundo y próximamente va a ser, se calcula en unos pocos años, la primera. En el índice de salud, España está en el primer país del mundo, y Cataluña, dentro de España, es líder. Es decir, que tenemos, no solo gozamos, o posiblemente porque gozamos alrededor de la comida, porque tenemos una riqueza de diversidad, de calidad de productos, también tenemos un índice de salud muy, muy alto, actualmente de los más altos del mundo, podemos decir. Por tanto, es un elemento más a poner en valor, y que nos ayuda también a comunicar a las empresas, a promover, a explicar sus productos. En relación a la pregunta ayer del sector agroalimentario catalán, es un sector líder en Europa. Generalmente la gente no lo sabe. Cuando llega a Barcelona, Cataluña, de un país con mucho turismo, con una arquitectura, con sectores específicos muy dinámicos, la gente generalmente les sorprende cuando se dice que es un clúster líder. Es uno de los sectores, el sector agroalimentario es el primer sector económico del país y uno de los motores, no solo dentro de economía del Estado, sino incluso en el marco europeo. 43 datos del 2021, 43 billones o 43.000 millones de euros en volumen de facturación al año. De ellos, casi alrededor de un tercio es en exportación, 13.000 millones. Es un sector, esos datos que van creciendo año tras año, que crece más el valor que el volumen. Quizás es un poco teórico, pero si me puedo explicar brevemente, es decir, que es un sector que cada vez le añade más valor y por tanto implica eso, que lo hace más competitivo, que se ha duplicado casi en los últimos 10 años. Es un sector que, a pesar de las crisis geoestratégicas, etcétera, y que si el Brexit, y que es de los sectores que menos ha notado la COVID, obviamente que menos ha notado esos impactos que se han metido. Y eso significa que tiene una raíz muy profunda. Es un sector muy potente y al mismo tiempo con muchas pequeñas empresas muy, muy arraigadas en el territorio y por tanto un sector
muy vivo, muy competitivo y que, yo si me tenéis que interrumpir, me lo decís, ¿eh? No, por favor, por Y favor. que eso vincula, es una combinación de una tradición, de unos empresarios muy dinámicos, de todo un ecosistema con investigación. Tenemos centros de el IRTA, un centro de investigación referente en Europa y en el mundo, con 900 trabajadores haciendo investigación alrededor del sector agroalimentario, la transferencia tecnológica, universidades. Una cosa muy singular, la Fundación Alicia, Alimentación y Ciencia, que es alrededor, fundado por Ferran Adrià y el cardiólogo Valentín Fuster, un centro único en el mundo, donde pone en valor la gastronomía, cómo a través de la gastronomía se explica y se pone en valor los productos, etcétera, y el territorio. Tenemos todo un engranaje, toda una logística muy potente. Mercabarna está creciendo año tras año y siendo de los mercados mayoristas más grandes de Europa, y el más grande del sur de Europa, por esa relación Europa, África, Oriente Medio, también con Latinoamérica. Es decir, tenemos la marca Barcelona que nos ayuda, 25 millones de turistas al año, etcétera, etcétera. Todo eso contribuye de maneras diferentes a que tengamos un sector agroalimentario muy potente, el primer sector económico de Cataluña. No, desde luego, la verdad es que sobran los motivos. Entre muchos detalles, como decía, ¿no? El hecho de que sea también un producto, una gastronomía. También el detalle de que tiene que ser un producto que se debe saber cocinar. El producto puede ser muy bueno, que si no hay buenas recetas, ¿no? Y en eso también, la verdad, es que también podemos dar muy buen ejemplo. Y cómo no, también siendo uno de los abanderados de la gastronomía, de la famosa gastronomía mediterránea, de la famosa dieta mediterránea, ¿no? Con estos productos que evidentemente llevamos alrededor del mundo gracias al extraordinario trabajo de Prodeca. Y como bien apuntaba nuestro invitado de hoy, pues sí, efectivamente, el sector agroalimentario es el primero de la economía catalana, con casi el 20% del PIB, y es el sector exportador más dinámico. Pero a mí me gustaría, entrando ya un poco en detalle y también en ese sentido de curiosidad, ¿no? ¿Qué productos catalanes son los más valorados en el extranjero, Ramón? ¿Y hacia qué países se dirigen? Primero, lo que más producimos es carne. Luego hay la categoría de lo que llamamos fine food, que aquí hay snacks, hay dulces, hay frutos secos, zumos, conservas, etcétera. Es un sector muy, muy potente, y nuevamente a veces no somos conscientes, incluso desde Cataluña tenemos esa industria tan potente. Luego tenemos todo el sector de la fruta. En algunas frutas somos los principales proveedores de Europa. El sector del vino y cava y espumosos, aceite de oliva, etcétera. Pero esos son los principales productos. ¿Cuáles son los más apreciados? Diría, depende de los mercados. Exportamos en lo que es el fine food, con todas esas derivadas, y chocolates y café. Somos un proveedor importante, por ejemplo, de café. Se elabora, se transforma aquí y se comercializa. Pues ese sector fine food en Europa es el primer mercado, pero también Oriente Medio. En algunos sectores, por ejemplo, Asia, Japón, aprecia muchísimo nuestros productos más selectos. Estamos trabajando con México, y también todo ese sector es muy potente. El sector de la carne, por ejemplo, carne de cerdo, China se ha convertido en los últimos años en el principal demandante de carne de cerdo de Cataluña y embutidos. Como decía, la fruta, vino y Estados Unidos es un mercado muy, muy potente. Es decir, otro elemento bastante singular de Cataluña es que es muy potente, pero combinado con una gran diversidad. Es decir, producimos prácticamente casi de todo. No obviamente las mismas cantidades, pero algunos expertos dicen que Cataluña es la zona con más biodiversidad de Europa. Y es fruto del Pirineo, de clima muy frío, del mar Mediterráneo. Claro, es la variedad territorial, ¿no?, que tenemos, que nos permite tener también una variedad de producto muy amplia, ¿no? Quizá es sorprendente, quizá por el resto del mundo, ¿no? Hay quizá otros países cuya gastronomía, o bien en este caso de producto, está más focalizado, ¿verdad? Sí, claramente. Tenemos
un gran patrimonio en ese sentido y que nos ayuda también cuando nos presentamos al mundo, nos favorece, porque ustedes quieren aceites, que salud, no sé qué, quieren vinos, porque la chispa de la vida, pues los vinos, pero alrededor tenemos unos snacks y tenemos una carne y unos embutidos y unos quesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto se crea esas colaboraciones entre empresas y nos facilita el trabajo en ese sentido. No, no, De tenemos hecho, un catálogo muy interesante ya ahí. Y justamente en este tema, que lo hemos comentado alguna vez, cuando van pues, compradores a Cataluña que les gusta ir a visitar, es muy curioso porque no solamente se dejan enamorar del producto como tal, sino que quieren ver dónde se produce y cómo están las condiciones de producción. Y esto funciona muy bien porque cuando van a Cataluña conocen la cultura un poco más. Y ahí nos ayuda mucho lo que comenta Ramón, esta parte de con qué acompaño la bebida, con qué acompaño esta comida, ¿no? Con qué toque de vino, cuál sería el mejor vino. En Cataluña, con las 12 denominaciones de origen que tenemos, pues podemos enamorar a cualquiera, ¿no? Y en México, por ejemplo, un caso que me toca muy de lleno, pues hay ciertos tipos de vino que les gusta mucho. Vinos suaves aquí ya tienen aquí en México, porque por donde están cosechándolos o las alturas, ya tienen un vino suave, pero cuando les traemos vinos más fuertes o vinos blancos con un poco de aguja, ¿no? Esa parte de esas pequeñas escumosos que tienen, les encanta. Por lo tanto, ahí tenemos mucho que estirar y la verdad es que está gustando mucho. La gente se enamora fácilmente y luego quiere comprar, ¿no? Y en estos últimos años, Ramón, hemos podido ver cómo México ha sido uno de los países latinoamericanos que ha comprado más o que está teniendo más relación, pero ¿qué otros países, Ramón, en Latinoamérica se están interesando por los productos catalanes? Las empresas, los productos catalanes están presentes en prácticamente todo el mundo. Nosotros trabajamos en Latinoamérica, en Sudamérica, en prácticamente también todos los países. Tenemos lo que llamamos antenas, es decir, delegaciones para ayudarnos a identificar oportunidades, a identificar compradores, etcétera. Con el director de la delegación en México estamos haciendo un trabajo extraordinario. De hecho, el mercado de México es el más importante de Latinoamérica y es el que más ha crecido en este último, lo que llamamos 2022, es el que más ha crecido. Y seguro que hay 1000 factores, pero la delegación con Prodeca posiblemente haya contribuido a explicar, a promover. Por tanto, México es un mercado muy importante. Brasil, en México el valor de exportación son alrededor de 135 millones de euros. En este periodo, Brasil 62, luego en Chile, Cuba, que es un mercado que ha crecido mucho, Colombia, acabamos de participar ahora en una feria del sector del vino en Colombia, etcétera. Los productos catalanes están presentes en más o menos grado en todos los mercados de Latinoamérica. Y los principales productos, nuevamente, el fine food, los zumos, agua, cervezas, snacks, obviamente los aceites, el vino, carne, embutidos, etcétera. También todos ellos. No, es que el abanico es muy amplio, claro. Imaginaros, los que nos estáis viendo, los que nos estáis escuchando, para nuestro invitado de hoy, claro, tiene que ser complicado porque es tan variada los productos en Cataluña que evidentemente, pues oye, también es fantástico por la parte que nos toca, como es muy lógico, pero también del poder ofrecerlo a otras culturas, poder compartirlo y también saber pues qué les gusta más, qué les gusta menos y evidentemente qué genera ese mayor interés, ¿no? Que entiendo que tiene que ser vibrante, como es muy lógico, el trabajo que vive el equipo de Prodeca, que en este sentido también me gustaría saber, ¿no? ¿Qué objetivo a largo plazo tenéis o que tiene Prodeca, mejor dicho, para el sector y qué herramientas tiene a su alcance para conseguirlo? El objetivo, por un lado, es continuar en la misma dirección, colaborando con las delegaciones, con todos los posibles partners que vayan en la misma dirección, siendo conscientes de que el mundo siempre hay dinamismo, pero está cambiando y ahora hay una cierta especial incertidumbre en el mundo. Hay todo el tema de las relaciones, podríamos decir, geopolíticas y la trágica guerra en Ucrania, que está teniendo un impacto muy importante en global y en Europa particularmente.
toda la crisis energética, todo lo que eso suponen los costes, y una creciente, el cambio climático, una creciente sensibilidad por el tema de la sostenibilidad. Por tanto, tenemos que estar muy atentos a lo que pasa, y muy constructivos, como ha hecho nuestro sector en toda su historia, para detectar oportunidades, y las hay. Y puede ser que al mercado, por ejemplo, China, compre menos y menos productos de Cataluña, puede ser. En su momento, por ejemplo, Cataluña exportaba muchísima carne, muchísima fruta a Rusia, y hubo el embargo, a raíz de Ucrania se cerraron las fronteras, y el sector fue muy dinámico encontrar mercados alternativos. Habrá que encontrar mercados alternativos a nivel y buscar las oportunidades a nivel de países, pero también a nivel de los segmentos dentro de los países. Habrá que trabajar, y para ello en la misma dirección, estar muy atentos, estudios de mercados, ver qué está pasando, tener la máxima información para tomar las mejores decisiones, para ayudar a las empresas a tomar las mejores decisiones, y al mismo tiempo participar a ferias, hacer promociones, viajar, ayudar a las empresas a viajar, a que vean eso, qué pasa en el mundo, detectar, hablar con los importadores, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, también, como está pasando en Europa y diría en el mundo en general, también estar atentos a la demanda local. Es decir, hay una demanda también creciente que pide también el producto local, pues también estar atentos en ello. El mundo es muy grande y el trabajo es casi infinito, y los retos, de hecho, muy, muy importantes. Siempre lo son, pero ahora especialmente, y estar muy atentos. De hecho, una de las cosas que nos está funcionando más es conocer esta prestigiosa guía Michelin, ¿no? Hemos visto en los últimos días que Cataluña se ha posicionado como el territorio del Estado español con más estrellas Michelin en este momento. Destacan, ¿no?, pues a Ferran Adrià, a Germán Roca, los hermanos Roca en Girona, Carme Ruscalleda y muchos otros más, ¿no? Jovany. Y eso nos está ayudando mucho como estándares, como embajadores de la dieta mediterránea y la gastronomía catalana, con todo lo que conlleva, ¿no? Creatividad, innovación y sobre todo productos de alta calidad. Y esto la gente, los comerciantes, compradores, distribuidores aquí en México y en Latinoamérica se dan cuenta de eso. Ya que hablamos de desafíos, Ramón, ¿cuáles son los desafíos o los retos inmediatos del sector alimentario y gastronómico en Cataluña? ¿Qué es lo que tienen ahora en vistas y hacia dónde quieren ir en los próximos años? Añado también que a veces Cataluña es la región del mundo que ha liderado más veces también el The World 50 Best Restaurants, es decir, los restaurantes más importantes del mundo. Estuvo el Bullo y fue algo muy, muy espectacular, muy singular, 5 veces liderando, y no solo liderando, sino creando una escuela en el mundo de qué es la gastronomía y la creatividad, y también la apuesta por el producto de calidad, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos un sector muy potente, el de la gastronomía, que nos ayuda, que nos hace de embajadores de nuestros productos aquí en Barcelona, en Cataluña y en el mundo. Vuelvo a repetir, nos ayuda muchísimo que la gente de Latinoamérica o de Norteamérica o de Europa, cuando les encanta venir a Barcelona, descubren su gastronomía, su buen comer, su buen disfrutar, sus buenos vinos, y luego cuando regresan a sus países pues he identificado esa carne, esa llonganissa, esos vinos que decíamos, ese turró, etcétera, etcétera. Y pues si lo encuentran nos ayuda a... ¿Cuáles son los retos? Lo que decía un poco antes, por un lado, continuar, intentar mimar al máximo todo ese sector, trabajar muy codo a codo, no sé si se dice así en castellano, muy juntos, las administraciones, el gobierno de Cataluña, las administraciones locales, pero también con el sector privado, con las asociaciones, con los centros de investigación, con todos los agentes,
hablar mucho y ver que es un win-win y que generalmente la colaboración no es solo sumar, sino que multiplicar. Y el reto es seguir en esa misma dirección, cuidarnos al máximo unos a otros para identificar oportunidades. Desde luego, como decíamos, yo creo que aparte de todo lo que podemos estar contando, que ahora mismo está generando a lo que nos están escuchando algún que otro viaje a la nevera, seguro, porque evidentemente nos está entrando hambre, y más después de hacer mención de la llonganissa, que, bueno, evidentemente para quien no lo conozca es un famoso embutido catalán con el que poder hacerse un fantástico bocadillo de pan con tomate, que esa es otra que también, yo creo que también es necesario, porque eso es verdad. Mira, aprovecho este detalle, y ahí, ¿has tenido ocasión, seguro que sí, de mostrar y de enseñar a preparar un buen pan tomàquet, un buen pan con tomate aquí en México? Totalmente. De hecho, siempre que podemos hacer alguna reunión en torno a una mesa, como bien decíamos al principio, pues es muy gratificante. A la que podemos, les enseñamos cómo hacer un buen pan tomata con un buen aceite de oliva catalán, evidentemente, y luego las carnes frías que encontramos, ¿no? Que cada vez son más. Yo me acuerdo hace 11 años cuando llegué a México que encontrar un buen jamón o algunas carnes frías embutido que damos nosotros en México era imposible. Y yo me acuerdo que cuando hablabas con otros catalanes todo el mundo iba con la mochila llena, nos regresábamos para México, ¿no? de carnes frías y de quesos, y ahora pues estamos contentos porque no hace falta, ¿no? Ya lo encontramos aquí y eso nos ayuda mucho pues a que sea la comida nuestra propia embajadora, ¿no? Y como decimos, donde la comida es cultura. Y ahí lo vamos trabajando en ese sentido. Qué maravilla, claro, es verdad. Esas vueltas a casa y volver otra vez, evidentemente, todos los catalanes que viven en México, que viven en Centroamérica, el eso de visitar a las familias y volver con la mochila llena de la comida de casa, ¿no? Como es muy lógico. Pues oye, celebramos que se pueda encontrar también por allí, como es muy lógico también, y para hacer estos fantásticos bocadillos que son también una maravilla. Dime, Ramón. Si me permites, el pan con tomate y aceite... Ferran Adrià, por ejemplo, el cocinero para nosotros más emblemático, dice que es el plato más icónico de Cataluña. Que es muy simple, pero al mismo tiempo permite una gran versatilidad. Él dice, cada uno puede hacer su propio pan con tomate, claro. con unos buenos ingredientes, muy fácil de hacer y al mismo tiempo podríamos, a ver si los explico, muy sostenible, porque es a partir del pan tú puedes... Dicen, abrir la nevera y ¿qué hay? Puedes combinarlo. Puede ser embutido, queso o anchoas o verduras, incluso los hay. Combina con todo. Combina con todo. Hicimos un taller hace poco en Nueva York poniendo en valor el pan con tomate y el cocinero, digo, y también con chocolate, por ejemplo. Algunos le digo, con chocolate también. Es decir, es una combinación y que algo tiene que ver el aceite con la salud. También nos contribuye. Por tanto, aprovechar y decir que el pan con tomate para nosotros es un emblema para explicar un poco quiénes somos en el mundo. Añadiendo el pan con tomate o pan tomata, también hay otro emblema que a veces no nos damos cuenta cuando estamos en Cataluña, en casa, que es l'allioli. En muchos lugares a nivel mundial le llaman alioli, ¿no? Sí. Todo junto, alioli, que es all y oli, ajo y aceite. Y es muy reconocido. Todo el mundo, en muchos lugares, ya te están dando la salsita para que la pongas en el arroz. Aquí la acompañan mucho también para que puedas probar con el pan. O sea que también es otra salsa, otro emblema internacional que cada vez nos ayuda más en el tema gastronómico. Al pan tomàquet, el pan con tomate que marida con todo, ya lo veis, en ese aspecto. Y si queréis realmente sorprender a alguien que no lo conozca y hacerle muy feliz, porque verá que es una enorme forma de aprovechar ese pan que a lo mejor te has olvidado y a lo mejor, mira, quedó un pelín seco, pues la verdad es que es una maravilla poder reaprovecharlo y hacer unas tostadas y bueno, nos estamos desviando. Y que contribuye con el goce de alrededor de la mesa, la preparación, etcétera, claro. Etcétera. También tiene una parte artesanal. Exactamente. Pero no difícil. Exactamente, también lo que conlleva prepararlo. Sí, señor, porque ese también es otro gran apunte de la gastronomía, como también lo es de la gastronomía catalana. Todos los pequeños detalles son importantes, sin duda. Hemos dado detalles, hemos entrado en una situación de que tenemos un hambre terrible. Hemos hablado de los productos y de la gastronomía en Cataluña, así como los representantes que a nivel mundial pues van recogiendo esas estrellas Michelin y que también nos sirven como portavoces de lo bien que comemos en Cataluña, las cosas
cosas como son y evidentemente queremos compartirlo con el resto del mundo. Por eso nos gustaría, Ramón, hablar del Plan de Gastronomía de Cataluña, en el que están vinculados entre todos los profesionales que forman parte del sector. ¿Cómo surgió esta iniciativa y cómo habéis empezado a pilotarla? Eso surgió de cuando Cataluña tuvo el título de Región Europea de la Gastronomía. Una de las cosas que estuvimos trabajando fue planificar, primero poner más en sintonía y poner en valor todo lo que es la gastronomía, entendido en un sentido muy amplio, no solo la comida más top, sino lo que implica productores, paisaje, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hicimos fue identificar alrededor de 10 ámbitos concretos, la gastronomía y el aspecto económico, la gastronomía y comunicación, turismo, es decir, temas estratégicos alrededor de la gastronomía. Identificamos un experto reconocido a nivel de Cataluña, experto en aquel ámbito específico, que preparó un pequeño documento poniendo énfasis en lo que era determinante y dónde él creía debería ir aquel sector o aquel ámbito específico alrededor de la gastronomía, y a partir de ese documento, compartirlo con otros expertos del mismo ámbito a través de reuniones, etcétera, y a raíz de eso se redactó el plan de gastronomía con ese objetivo de reforzar, de definir, de ampliar las posibilidades alrededor de todo lo que es la gastronomía, insisto, en el sentido muy, muy amplio. Pues estaremos muy atentos, sin duda, un plan que da y que dará que hablar y que también dará que comer, porque aquí podemos hacer todos los juegos de palabra posibles y ahí, sin duda, en un capítulo amable, un capítulo en el que se podría haber hecho perfectamente con alrededor de una mesa, ¿no? Y en el que podríamos haber charlado precisamente preparando pan tomacat. Nos hubiera venido muy bien, pero bueno, ya tendremos ocasión de encontrarnos los tres un día para llevar a cabo esta situación. Pero oye, ¿qué conclusiones sacamos de esta fantástica charla? Pues mira, totalmente de acuerdo. De hecho, no sé si hubiéramos podido platicar mucho porque estaríamos felices y fascinados con la gastronomía, pero la verdad es que yo me llevo muchas cosas de la plática de hoy y de lo que tenemos un poco en conocimiento. Recordar que la gastronomía, los productos catalanes son un emblema, son los embajadores de la dieta mediterránea, una dieta mediterránea reconocida a nivel internacional, y eso, que en Cataluña somos embajadores, no lo decimos solo nosotros, los hechos hablan por sí mismos. Hay un libro, un recetario a nivel del Mediterráneo que se llama Sensubi, data de 1324, donde es actualmente el más antiguo encontrado, que ya habla de recetas en el entorno mediterráneo, de esta dieta de usar productos de mar y tierra, productos de proximidad, ¿no? Que ahora le llamamos de proximidad, pero que desde siempre se han estado trabajando los productos de temporada, y eso es lo que nos ha llevado a tener un alto nivel en temas de producción, de agroalimentaria y también de reconocimiento a nivel internacional. Por lo tanto, quien quiera disfrutar de una buena dieta, de una buena gastronomía y de productos de alta calidad, pues sin duda que venga a probar y que consuma producto catalán. Muy contentos de tenerlos hoy aquí, y les invitamos a que cualquier duda, cualquier ganas de interactuar, a lo mejor de exportar y de traerse productos catalanes hacia nuestras tierras latinoamericanas, pues nos contacten tanto a la delegación como a Prodeca para poder hacer este puente entre los dos territorios. Hoy con nosotros Ramón Sanmartí, director de Prodeca. Muchísimas gracias, Ramón, por acompañarnos. Suerte y cuídate mucho. Un placer. Muchísimas gracias.